Muy buenas noches, amigos. Hace escasas horas, un tribunal federal emitió una decisión muy importante. Desestimó una demanda por alegada difamación radicada por el licenciado Elías Sánchez y su esposa Valerie Rodríguez contra nuestro equipo de Rayos X, su anterior moderador Jay Fonseca y colega también, y contra Telemundo y la cadena NBC. Ese pleito tenía como efecto colateral paralizar nuestra misión investigativa, y me incluyo en esto, aunque llegue más tarde. Esto tomó 6 largos años, pero finalmente se hizo justicia. Ya habrá tiempo para profundizar sobre la importancia de esta decisión judicial y nos comprometemos a eso. Pero antes tenemos que decidir y preguntarnos cómo se explica el motín a bordo en el gobierno con una nueva ley de permisos que ni su autor, Georgie Navarro, conoce del todo y que pretende ahora enmendar a toda prisa, que ha provocado 3 destituciones y un funcionario que está en remojo en una fortaleza que aparentemente está acechada, y esto nos remitimos a las expresiones de San Ignacio de Loyola, a quien se le escribe que una fortaleza en acecho, la disidencia es traición, y eso es lo que parece estar sintiendo la administración de Jennifer González. Y es importante para ti porque ¿cómo te afecta la nueva ley de permisos? Toma nota de esta frase que le vamos a pedir a la producción que nos coloque: suelo rústico especialmente protegido. Y ese es el meollo de la controversia. Así se clasifican los terrenos que no deben ser urbanizados porque se afectan las fuentes de agua, la producción de alimentos mediante la agricultura o por su valor ecológico, salvo raras excepciones. Vamos a ver el reportaje. En febrero de 2025, cuando el país estaba atento a otros asuntos, los representantes Jorge Georgie Navarro y Luis Jiménez Torres radicaron el proyecto de la Cámara 310. El mismo buscaba enmendar la Ley de Permisos de 2009 para limitar quién puede presentar un recurso en el tribunal para impugnar un permiso. Debía ser alguien con un interés propietario y alegar un daño específico y particular por la obra. No decía nada de suelos protegidos ni de fianzas. ¿Qué consultores usted tuvo para redactar esa ley? Bueno, mi abogado, con el que yo siempre hago mis proyectos de ley, que es Elvin Draná, que es un abogado con el expertise, con la experiencia, y ustedes han visto la multiplicidad de proyectos que yo he radicado que van a la médula de los problemas del día a día. Pero usted consultó con expertos en estos temas, en permisología, en cuestiones ambientales, en planificación. Consultamos con uno que otro. ¿Con quién? No tengo los nombres ahora, pero se consulta. En el proceso legislativo es que se afinan las medidas. Se aprobó en noviembre en la Cámara, pero no fue hasta marzo de este año que aparecieron las enmiendas del Senado. De repente, la medida impactaría la Ley de Permisos y el Código Municipal. Aparecen entonces 2 cambios considerables: la redefinición del suelo rústico especialmente protegido y la imposición de una fianza. Si tú quieres protestar por el permiso, vas a erradicar el mandamos en el tribunal y sigue el proceso, sigue la construcción. Pero si tú quieres un injunction, una paralización inmediatamente, hay que aplicar el 10%. En la Ley de Permisos de 2009, el entonces gobernador Luis Fortuño introdujo el pago de una fianza en casos donde se solicitara la paralización de una obra, pero esta recaía sobre el inspector general, no establecía el monto. El texto de la ya en vigor Ley 82 de 2026 establece que toda solicitud de paralización siempre requerirá el pago de fianza, cuya cantidad nunca será menor del 10% del valor del proyecto propuesto. Menciona que es mandatorio y que será de aplicación a todo procedimiento judicial o administrativo. Es en todo caso que esté envuelto una construcción o que esté un proyecto que no cumpla con las condiciones o que tenga información incorrecta o falsa, que usted quiere impugnar tanto en los tribunales como en los procesos administrativos. En su interpretación de la ley, el licenciado Timoteo ofrece un ejemplo de un caso que ha estado trabajando. La construcción está invadiendo la colindancia de mi clienta. Pues ese proyecto que está valorado en 2.5 millones, porque es el guest house completo, ese proceso del muro que va a afectar a mi clienta, ella tiene que pagar el 10% del 2.5 millones, $250,000. Sin embargo, el representante Navarro insiste en que el requisito de fianza solo aplicará a casos muy específicos. Esto no lo va a aplicar ni al vecino ni al de al lado. Usted quiere impugnarlo, va a hacer el proceso como siempre lo ha hecho. Aplicaría exclusivamente ese 10% cuando es suelo rústico,
cuando afecta las áreas urbanizables, ecológicas. En este punto no queda claro cuál será el alcance del lenguaje amplio que se ha incluido sobre el requisito de fianza. Lo que pasa es que es difícil para un juez, porque el juez tiene que interpretar la intención del legislador. ¿Y qué juez puede interpretar? La intención de Georgie Navarro. Cuando usted tiene tipos sin pies y sin cabeza legislando en el país, el resultado neto al final es lo que nosotros estamos ahora mismo enfrentando. Si el proyecto tiene la mejor de las intenciones, porque el proyecto no se vio en vistas públicas, porque no hubo una participación ciudadana. Entonces, el mensaje que nos están enviando es que la participación ciudadana es un obstáculo para el gobierno de Puerto Rico. En ese sentido, se está imposibilitando para todo efecto práctico el que los ciudadanos puedan acudir al tribunal a ejercer lo que entienden son sus derechos y el bienestar suyo y el de su familia y comunidades. Los proyectos grandes, pues ya no va a haber quien pueda llevar algún tipo de querella. Para poder eliminar todo lo que ellos han hecho hay que derogar la ley. Y para poder derogar la ley usted necesita un gobierno que piense en la gente. El presidente del Senado reiteró su respaldo a la ley y aseguró que no limita el acceso a la justicia. Hay otra enmienda dentro de la Ley 82 que no ha recibido tanta atención. El suelo rústico especialmente protegido ya no lo está. Estos son terrenos que por su valor arqueológico o ecológico nunca deberían urbanizarse. Eso decía la ley. Pero ahora permite que se desarrollen si se determina que se harán proyectos estratégicos o de infraestructura crítica, si se justifica mediante estudios que son compatibles con la conservación o si tienen su propio sistema de generación de energía eléctrica. Porque hace falta flexibilizar las construcciones en los suelos rústicos especialmente protegidos cuando tiene esa designación por una razón y es por su valor ecológico. Es correcto, porque después que tú cumples con toda la permisología del organismo de permiso del gobierno de Puerto Rico, que haces estudios rústicos, haces estudios a ver si hay restos indígenas, que esos estudios cuestan sobre 100,000, no sé cuánto. ¿Por qué no se supone que esos terrenos sean para urbanizar o desarrollar? Por eso es que se hacen todos los diferentes estudios. Esto es bien grave porque cuando se enmienda la segunda parte, que es la del suelo rústico especialmente protegido, estamos hablando de la naturaleza. Y un daño en la naturaleza sufrido es irreversible. La gobernadora Jennifer González defendió la firma de la ley y sostuvo que no va en detrimento de la gente. Estamos viendo cómo la gobernadora ha desatado su furia y ha utilizado todo su poder para poder contrarrestar lo que había ocurrido en los pasados 4 años, que han perdido todos los casos por permisos ilegales, incluyendo el de Sol y Playa, en los tribunales. En ese sentido, estamos viendo una protección, no es ni siquiera el desarrollo, es a los desarrolladores, por encima de que la gente tenga calidad de vida. Bueno, amigos, con nosotros Valeria Collazo, muy buen reportaje, Valeria. Gracias, así como el catedrático en Derecho, el licenciado Luis Aníbal Avilés, y el arquitecto Pedro Cardona. Buenas noches. Buenas noches. Pregunto, ¿cómo es posible que haya tanta esta proyección de caos en un proyecto tan importante que rige prácticamente cómo se distribuye los permisos en nuestro suelo? Y que haya habido tantas destituciones, que haya ahora un autor del proyecto que quiera ahora enmendarlo a toda prisa, como es Georgie Navarro. O sea, ¿qué interpretan ustedes de esto? Bueno, desde el punto de vista de planificación, aquí claramente se muestra cómo la influencia política y el interés de unos particulares ha tenido un efecto sobre los legisladores. Jorge Navarro Suárez no redactó este proyecto y es evidente, porque él no puede explicar el contenido de esa ley. Y lo que él dice públicamente parece una traducción de inteligencia artificial que no está coordinada con su voz. Es una cosa que sale por un lado y su boca se mueve por el otro. Hay una parte donde el legislador no explica cómo es posible que le imponga a un ciudadano una tasa o un peaje para poder recurrir a un tribunal para un reclamo legítimo. Tampoco evidencia que aquí hayan casos o un volumen de casos que amerite ese tipo de medida. Licenciado, ¿cuál es la dificultad con esto de la fianza que se impone a las comunidades o a la persona que quiera rebatir esto? Mira, esto es un proyecto de ley dentro de una reforma de permiso, y esto se llama en legislación una pastilla venenosa. Esto es un poison pill. Yo meto lo más difícil que puede estar, cuando miramos la ley de permiso de 1000 páginas y vemos un proyecto de 5 o 6 páginas, este pasó, por lo tanto, ya tuve mi ganancia, aunque aquel me lo tumben.
O sea, es una manera de legislar que usan los cabilderos para empujar cierta su agenda. Porque hay desarrolladores y hay desarrolladores. Claro, hay gente buena. O sea, las leyes y el sistema de permisos no están corruptos, son leyes. Los corruptos son los que los aplican. Claro. Coincide con la interpretación de que el lenguaje es demasiado amplio y que eso que dice el legislador de que solo aplicaría unos casos muy específicos no va acorde con lo que dice la ley. Mira, aplica a todos. Aplica a todos. Aplica a todos. Sin condición ni miramiento. Y entonces tú tienes, ¿verdad? Las leyes económicas pasan por lo que se llama en derecho constitucional el escrutinio racional. Esto pasa el escrutinio racional, pero según aplicada la ley, es inconstitucional, porque básicamente te elimina un derecho. Y esa es la preocupación que yo tengo. Pero se han montado en esta discusión en que hace falta agilidad en los permisos. ¿Se pudo haber logrado ese objetivo sin quitarle derechos a las comunidades y a los individuos? Claro que sí, porque el problema no está en los recursos que se presentan porque el Estado haya incumplido con su responsabilidad y haya otorgado un permiso de manera ilegal. El problema estriba en que nosotros tenemos una incoherencia en nuestro sistema de permisos. Y si nosotros miramos, por ejemplo, en esta gráfica, que es la gráfica del desarrollo del proyecto Esencia, y vemos la otra gráfica, nosotros podemos ver que en el suelo rústico especialmente protegido, que es todo esto, se plantea ese desarrollo del proyecto Esencia y ahora, sin que medie nada más, se puede autorizar una vez se aprobó la ley 82. De hecho, ya ese proyecto tiene una designación de proyecto estratégico de la Junta de Planificación. Está en suelo protegido y eliminado el suelo especialmente protegido. Exacto, terreno... tailor-made. Exacto, la diferencia, ¿por qué estratégicamente va por encima del terreno rústico especialmente protegido? O sea, cuando se designa así, que es estratégicamente importante, ¿no? Prioritario. Bueno, yo te puedo decir que cuando nosotros trabajamos el plan de uso de terrenos, nosotros presentamos en vista pública toda una serie de criterios que llevaban a la designación de suelos rústicos especialmente protegidos. Y eso fue refrendado por la ciudadanía. Aquí en un proyecto de engaño de Jorge Navarro Suárez, sin que el título ni la exposición de motivos anuncie las intenciones, él cuela o realmente fue Toledo. Fue el Senado, pero... coló eso y entonces transforma esos suelos. Porque ¿verdad? El proyecto pasa, es un proyecto de administración, hay otro proyecto también en la legislatura, pasa de la Cámara al Senado, ¿cómo se transforma? Voy a explicar esto. Georgie Navarro junto a otros representantes, Jiménez Torres, presentan el proyecto y no decía nada de fianza, solo lo presentamos ahora en la historia, nada de fianza ni de suelo rústico. Pasa al Senado, pasan unos meses, ahí introducen estas enmiendas. ¿Quién? En el Senado, nosotros estuvimos hablando con el senador Ángel Toledo, él entiende que fue en la otra comisión, no queda claro, pero nosotros seguimos indagando y encontramos que hay un proyecto en el Senado que presentó Rivera Chats, que es el proyecto del Senado 777, que fue un proyecto por petición de la Federación de Alcaldes, o sea, los alcaldes del PNP. Ese proyecto enmienda el Código Municipal y tiene exactamente el lenguaje, los mismos párrafos enteros de lo de la fianza y lo del suelo rústico especialmente protegido. Alguien sacó páginas de ese proyecto y las puso en este otro y se aprobó. O sea que esas dos píldoras venenosas vienen de la Federación de Alcaldes y el presidente del Senado. Dígame, ¿cómo eso podrá resistirse en el Tribunal Yo pienso Supremo? que no, lo que pasa es que tiene que haber un caso concreto que lo lleve y esto va a llegar al Supremo y van a estar 4 o 5 años, mientras tanto no se paraliza el proyecto. Yolanda, el problema aquí, vamos a dejar los tecnicismos al lado. Bien. El problema aquí es, ¿tú quieres eliminar el crimen? Pues yo pongo un toque de queda a las 5 de la tarde. Es lo mismo. Yo quiero agilizar los permisos, por lo tanto te quito el derecho de protestar por los permisos y se lo dejo a los alcaldes. O sea, un ejemplo quizás más rudimentario, muerto el perro se acabó la pulga, ¿no? Eso es lo que quieren, o sea, para llevar al extremo los permisos, turismo es importante, el turismo es importante, pero nosotros somos una isla. Miren eso. O sea, ese terreno que está ahí aguanta las marejadas ciclónicas cuando venga un huracán. Tuvimos un huracán hace menos de 10 años que destrozó la costa de Puerto Rico y se nos olvidó ya. Entonces, la gente, pues siempre los que llevan los pleitos, pues son izquierdosos. No,
Estamos hablando de gente que se afecta directamente por esto. No son pelú. No son pelú, simplemente hay un proceso democrático y nosotros estamos, y el planteamiento que yo he hecho es, estamos corriendo en contra de donde el mundo se está moviendo hacia la participación mayor. Por ejemplo, en el negociado de energía, cualquier persona puede presentar casos allí sin legitimación activa. Eso surge de la convención de Aarhus, que yo menciono en una columna que escribí hace unos días. Por lo tanto, así debe ser. Más participación, como quiera, los proyectos se van a dar, el 90 y pico de % de los proyectos se van a dar. Pregunto, porque el Tribunal Supremo es el custodio constitucionalmente de nuestros recursos naturales. ¿Habrá voluntad en ese Tribunal Supremo para frenar un proyecto o una ley que viene de Jennifer y Tomás Rivera Schatz? No lo va a haber, como tampoco lo hubo cuando fraccionaron los permisos hace varias décadas atrás, que fraccionaron el proceso de permisos, que eso es ilegal, en Puerto Rico es inconstitucional, pero lo hacen. By the way, la Junta de Control Fiscal, bajo el título 5 de promesa, tú puedes fraccionar los permisos. No lo están usando, pero lo podrían usar. Bueno, hay un ejemplo que vamos a ver más adelante que es sumamente dramático y lo van a ver. Gracias a ambos, gracias Valeria. Pero creo que tuviste una entrevista también con alguien que... Sí, con el planificador Luis Jorge Rivera Herrera, que hablamos de este tema también. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Indudablemente en Puerto Rico hay una molestia o insatisfacción generalizada sobre el sistema de permisos de construcción o para establecer u operar negocios en el país. Pero estas medidas realmente no van dirigidas a atender esa situación en particular, porque incluyen una serie de disposiciones, por ejemplo, la privatización para todo efecto práctico de las playas en Puerto Rico, que no afecta en sí ni beneficia el establecimiento de empresas en la isla. De igual manera, el simplificar o sobresimplificar el trámite de cumplimiento ambiental para ver si un proyecto realmente es discutido a saciedad y con el detalle suficiente para determinar si va a tener un impacto o no sobre la sociedad, la economía y el ambiente. Ese elemento corresponde a un proceso de planificación, no a un permiso, digamos, de un negocio que quiere establecerse ya en una estructura construida o que anteriormente había sido ocupada por otro negocio. Bueno, y parece que hay un terremoto al interior de la Oficina de Gerencia de Permisos y todas las entidades, ¿verdad?, que tienen que ver y están involucradas en el proceso de la reforma de permisos. Ahora me acompaña el profesor Ángel Rosa, que vamos a analizar ahí rápidamente unas salidas que hubo. Pero yo quiero que miremos bien rápidamente porque nos enteramos de las discrepancias que había cuando sale a relucir una carta que le envía el exsecretario auxiliar de OSPE, Norberto Almodóvar, al secretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón, diciéndole que hay mucho malestar entre los empleados de esa oficina por la manera en que se está promoviendo esta reforma de permisos. Este correo se envía semanas antes, días antes de esa carta, y básicamente es un empleado de la Oficina de Gerencia de Permisos que le envía un correo a Sebastián Negrón también, detallando todas las cosas que están fallando en el proceso de permisos de esa oficina y que entienden, en cierta manera, lo que concluye es que no se resuelven con la reforma de permisos y, por el contrario, se agravarían porque, por ejemplo, se le dan más facultades a los profesionales autorizados, que son estas figuras, ¿verdad?, que pueden gestionar un permiso y se otorga un permiso, se asume que es correcto, que es legal, pero se entregó con información falsa, con cuestiones incorrectas y demás. Y supuestamente, ¿verdad?, esto es lo que da pie a que Norberto eventualmente saque la cara por esos empleados y demás. ¿Qué le parece, profesor? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si realmente las discrepancias son por la reforma. Yo no estoy seguro de que la destitución, la renuncia del exdirector de la OCPE haya sido por estos señalamientos. Yo creo que aquí hay también un asunto que tiene que ver con la tan mencionada contratología en el gobierno de Puerto Rico, y de hecho ya el secretario ha dicho que él va a referir unas cosas a justicia y a la oficina de ética. Lo que más me preocupa, más allá de la destitución del exdirector y de la discusión entre él y el secretario, es que esto queda sin atenderse. Y que la gente que está ahí, que tiene un expertise, que ha ganado a lo largo de muchas décadas en un proceso que, como explicaron en el segmento anterior, se ha ido fragmentando y se ha ido, además de eso, flexibilizando, obviamente con intenciones de ir aminorando el poder del Estado para regular ese proceso de permiso, se va a involucrar en una controversia que es política, y estas cosas yo estoy seguro
que no van a llegar a discutirse en el proceso de legislación, y esto va a morir en el camino que la controversia política ha generado. Este empleado dice dos cosas importantes, ¿verdad? Que no los consultaron a los empleados de esa oficina, ¿verdad? Para dar sus recomendaciones para esa reforma, y también dice cómo esto que se está proponiendo es mejor que lo que tenemos ahora, ¿verdad? Porque se dice que es para agilizar, que si usted quiere abrir un negocito, lo puede hacer rápido y no necesariamente atiende ese problema. Bueno, que señala. Cuando menos en el proceso legislativo, estos señalamientos que están haciendo el personal de la Oficina de Permisos del Gobierno debieran ser discutidos puntualmente y debieran ser armonizados, porque después de todo el mundo quiere que el proceso de permiso se agilice y que no sea una pesadilla tú poder construir o poder establecer un negocio en Puerto Rico. Pero eso no puede ser a costa de la protección de nuestros recursos, ni tampoco de la pulcritud de un proceso que existe precisamente para evitar la corrupción. Definitivamente. Bueno, y esta carta va a estar disponible en las páginas de redes sociales de Rayos X. Ahora paso con Yolanda. Bueno, gracias, amigos. Bueno, le tengo una sorpresa, y es que ellas pensaban que se habían jubilado, pero están sumamente alertas a lo que pasa y tienen una enorme trayectoria en el manejo de temas precisamente como este de los permisos, temas ambientales. Son la compañera Marisa Cañizares. No voy a decir que ella, aquí hay nepotismo, pero es una compañera que es su hija y compañera. Saludos. Agradecida por la invitación y por encontrarme con ustedes. ¿Cómo no? Y también Silvia Gómez, que hace muy poquito se jubiló, pero que está también muy alerta. Gracias por invitarme, gracias. Bueno, esto que está pasando, ¿ustedes anticipaban alguna vez ver el caos que se ha formado con este proyecto, esta ley, que ya es ley, que tan reciente como aprobada la semana pasada, ya están buscando su autor enmendarla, y que hay 3 destituciones y que todavía la gente no está muy clara de cuál es, o sea, cuál es la funcionalidad de ella? Bueno, me parece tan absurdo que hayan llegado al extremo ese de un 10%. O sea, de fianza. ¿Quién va a poder pagar eso? Este proyecto para mí es como en respuesta a Esencia. Quieren poner una tranquilla, le amarran las manos a los ciudadanos que no van a poder defenderse. Megaproyecto, porque en este caso Esencia es un megaproyecto, una ciudad dentro de la ciudad, ya en el oeste, en Rincón, así que... En un área donde no hay agua para las comunidades, pues entonces es un proyecto que requiere unas cantidades enormes de agua. Correcto. Cuando yo lo escuché, yo no lo podía creer, porque ustedes saben, los que llevamos años en cobertura de noticias ambientales, nos damos cuenta lo difícil que nosotros conocemos, que es la lucha para esas comunidades organizarse. Mira, algo tan sencillo, a veces no hay dinero ni para unos cartelones ni para un cruzacalles. Aquí hablamos del 10% del valor total de proyectos millonarios. Esto es una barrera gigante. Y de hecho hay movilizaciones a veces e impugnaciones que vienen de sectores preocupados con el ambiente, que no necesariamente viven en la comunidad. Eso también hay una restricción a manifestarse o impugnar en los tribunales un proyecto, un megaproyecto, si no eres... no vives en la zona. Pero eso podría ser hasta un proyecto, una urbanización, algo que le van a construir al lado a una persona, y que aunque ese proyecto quizás no tenga el valor que un proyecto como Esencia, es suficiente para que el vecino no tenga el dinero para el 10% y no pueda tratar de impugnar el proyecto. Ahora, como una isla del tamaño de la isla que nosotros vivimos, todos nosotros tenemos familiares, conocidos, amigos en otros pueblos. Yo no quiero que, porque yo vivo en Guaynabo, no me interesa lo que pasa en Cabo Rojo, lo que pasa en Ponce. O sea, nosotros no podemos estar desconectados. Hay, como decía el catedrático Luis Aníbal Avilés, que hay desarrolladores y hay desarrolladores. O sea, no todos los desarrolladores hacen las cosas mal, pero lamentablemente hay algunos que abusan, y contra eso es que hay que estar alerta y no darles las piezas para que puedan evitar, ¿no?, cumplir con la ley. Te pregunto, ¿tú tuviste experiencias con desarrolladores que prácticamente le hacían la vida difícil a las comunidades? Bien difícil, mira, por decirte experiencia, ya no como reportera, sino que me tocaron directo en mi comunidad. Por darte un ejemplo, en la avenida San Patricio, en un momento dado, hubo un desarrollo bastante rápido de condominios y de edificios. Hay un edificio allí que se llama El Laurel, donde iban a tumbar un árbol gigantesco. Yo vivía precisamente colindante con El Laurel en ese momento en un proyecto de townhouse. Recuerdo que para esos tiempos mi hija menor
que ya saben quién es. Era un día Valeria Cañizares por ahí. Yo estoy despistado, ¿no? Era un día feriado. Entonces, qué casualidad que el día feriado traen todos estos camiones para tumbar ese gigantesco árbol. La vibración en las propiedades aledañas era algo impresionante, pero para hacer el cuento largo o corto, ¿sabes qué contestó el desarrollador cuando la gente de la comunidad y de los condominios fueron allí? Dijeron, a mis apartamentos van a costar 400,000, 500,000. ¿Cuál puede ser la multa de quitar ese árbol? 15,000, 20,000 pesos. Peanuts. Claro. ¿Y tú, Silvia? Bueno, a mí me parece que uno piensa, ¿necesitaba Puerto Rico un proyecto como este? Realmente no. Si tú vienes a ver cuántos proyectos en Puerto Rico se han paralizado en los tribunales. Están contados con los dedos de la mano y sobran dedos. Correcto. Y entonces puede ser también que no sea necesariamente un desarrollador, puede ser hasta un municipio o una entidad que está subcontratada por un municipio, por ejemplo, el vertedero de Carolina. Correcto. Ellos cogen y expropian 35 cuerdas para un área de mitigación entre el vertedero y las comunidades. ¿Y qué pasó? La utilizaron para depositar basura. O sea, y las comunidades están ahí tratando de oponerse y no tienen cómo hacerlo. Imagínate ahora si les imponen un 10%. En esa misma línea no podemos olvidar nuestra historia, la lucha por los bombardeos en Vieques. Claro. Eso unió al país y de la Isla Grande fueron obviamente a apoyar a Vieques. Claro que sí, fue un ejemplo muy dramático. No podemos distanciarnos de eso. Ni fragmentar la comunidad. De que todos vivimos en Puerto Rico y como decía el asunto de politizarlo. Claro. Pero ya saben, es un proyecto, yo entiendo que es un proyecto no enmendable. Meramente es un proyecto malo que habría que derogarlo. El problema es que no creo que haya la voluntad de hacerlo. Bueno, vamos a ver qué pasa. De todos modos, yo voy a seguir ocupándolas. No se pueden retirar, están jubiladas, pero alertas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación.